Buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a revisar cómo vamos con el curso. Recuerden que ya va llegando la fecha final para que dejemos como todas las actividades listas. Hoy vamos a ver la unidad temática número 5, que es la unidad temática que nos habla sobre todos los temas asociados a economía circular. Voy a presentarles. Entonces vamos a hablar hoy de economía circular, ya posiblemente algunos han pasado por ahí. Vamos a entender en este concepto, entender qué es la economía circular, cómo va mucho más allá de una gestión de residuos, entenderla mucho más claro. Vamos a ver esas aplicaciones que podemos encontrar en el sector automotor. Posiblemente, como los demás conceptos, vamos a darnos cuenta que algunas de las acciones que ya realizamos hacen parte de esa estrategia de economía circular. ¿Qué herramientas y tecnologías podemos encontrar? En Colombia tenemos algunas políticas y regulaciones que en este momento están promoviendo esa estrategia de economía circular, entonces conocer cuáles son y cuáles pueden ser de gran interés y relevancia para nosotros. ¿Qué retas y barreras tenemos para esa implementación en todo el territorio? ¿Qué podemos encontrar en innovación y tendencias? Seguida vamos a ver que algunas acciones que ya hacen parte de nuestra vida diaria hacen parte de esa estrategia de economía circular, economía compartida y colaborativa e innovación y tecnologías para la producción sostenible. Vamos a eso lo que vamos a ver en este módulo: estrategias de producción sostenible, eficiencia en el uso de recursos y los temas de educación y sensibilización. Enseguida quiero mostrarles este diagrama para que podamos revisar cómo ese concepto. Entonces, esta primera imagen que vemos acá arriba nos muestra cómo en los 80s y antes de los 80s veíamos ese concepto de sostenibilidad totalmente independiente, muy aislado, cada uno iba por su parte, dependiendo del interés que pudiera tener la empresa, iban de manera aislada. Los temas económicos, los temas sociales y los temas ambientales. Luego vemos como en el 87, en el 90, esos temas empiezan a ser relevantes y empiezan a integrarse. Ya en el 90 y en el año 2000 empezamos a ver cómo los tres temas se integran, pero donde viene a ser una parte muy fuerte todos los temas ambientales, seguidos por los sociales, y los temas económicos quedan muy pequeños. Y ya vemos cómo esa estrategia de sostenibilidad, lo que les he mencionado siempre, va por esa misma carretera, unida con ese propósito de la empresa, con ese propósito de la organización. Ya va todo alineado para poder definir cuáles son esos retos, esos riesgos que podemos tener en todos los temas ambientales, sociales y financieros. Entonces, mire ya cómo vemos rodando de manera articulada esto con el quehacer, con el ADN de la organización. Y voy a eso para explicarles mucho mejor ese concepto de economía circular, donde venimos antes de los años 70, después de una revolución industrial, donde veníamos con una extracción de materias primas vírgenes. Luego hacíamos un alistamiento, una producción de esas materias primas. Es importante resaltar que ese alistamiento o esa producción que realizábamos en la empresa para poder armar ese producto no era prioritario tener unas buenas condiciones en temas ambientales relacionados con el tema de eficiencia de agua, eficiencia de energía. No habían prácticas sociales. ¿Qué significa esto? Que no era eh, primordial cumplir con lo establecido con temas de salario, condiciones laborales. No era importante, no era relevante, era sacar un producto y poder sacarlo a ese consumidor, a ese cliente final, donde no había preocupación por qué pasaba, si el ciclo de vida era amplio, era corto, dónde iba a ser depositado. También tener presente que los temas de relleno sanitarios se han ido formalizando en los últimos años, se han ido legalizando, y donde teníamos en esos años una disposición final en donde pudiéramos realizarlo, pues sin importar que el lugar tuviera como las condiciones. Entonces miren cómo venimos de un tema de extracción de materias primas, un proceso que no identificaba eficiencias en absolutamente nada, ni en lo ambiental ni en lo social. En lo social, cuando hablamos de temas de condiciones laborales, salarios, horas extras, todo esto. Luego salía un cliente final donde
había una disposición final que no era controlada, que no iba a rellenos sanitarios y en donde no se realizaba pues como aprovechamiento de nada. Luego ya entre los años 70 y 90 empezamos a ver ese concepto de economía, de producción más limpia, perdón. Entonces, si bien veníamos de un tema de economía lineal, donde había un tema de extracción de materias primas, producción y disposición final, aquí ya empezamos a ver entre los 70 y los años 90 un concepto asociado a temas de producción más limpia o al final del tubo. Entonces, lo que hacíamos ahí era tener una extracción de materias primas, un porcentaje muy bajito de materias primas recicladas, muy bajito, entraba a una producción donde ya empieza a identificar temas importantes, entonces ya empieza a levantar la mano, ciclos de eficiencia de agua, o empieza a identificar oportunidades en eficiencia energética, empieza a identificar los temas de generación de residuos, pero no había un manejo pues adecuado, ni había ninguna reglamentación. Los temas que teníamos eran muy asociados a temas de eficiencia energética y a temas de consumo de agua, muy pegados también a lo que exigía en ese momento la autoridad ambiental para cumplir con eso, que era no teníamos tanta reglamentación como ahora. Entonces tenemos ese proceso, no teníamos eficiencias en esos procesos logísticos ni entregas de producto. Luego se entregaba a un cliente final y un cliente final donde había un tema de reciclaje muy bajito, un porcentaje muy bajito. Aquí no teníamos tantas campañas de sensibilización como lo tenemos ahora, no teníamos rutas de recolección selectivas, lo que podíamos separar en ese momento de materiales reciclables o que podían tener una oportunidad eran entregados a los recicladores que podían pasar por las casas. Entonces lo que se reciclaba era muy poco. Allí lo que llegábamos a separar en unidades residenciales o conjuntos residenciales es lo que a veces decimos que pasa el carro de basura y lo mezcla totalmente. Y teníamos, entonces había una separación muy bajita y otra parte iba a disposición final. Entonces también una disposición final en el porcentaje importante que no iba a relleno sanitario, sino que se hacía una disposición final en diferentes lugares que no cumplían pues como con las condiciones y los requisitos. Entonces miren que ya empezamos, pues ahí empezamos como a reciclar un porcentaje muy mínimo, empezaron a tener un poco de conciencia en que en ese proceso podíamos tener unos impactos ambientales y unos impactos sociales muy asociados al tema de agua y al consumo de energía. Reitero, muy de la mano con la reglamentación de esa autoridad ambiental y las exigencias que tenía en esa empresa. Ya desde los 90 para acá empezamos a ver un tema de economía circular, una estrategia de economía circular. Entonces ya empezamos a encontrar que se empiezan a desarrollar alianzas entre instituciones, empresas, fundaciones para poder investigar cuál podría ser el mejor uso o el mejor aprovechamiento para esos residuos que al final del ciclo. Entonces empieza a haber una cantidad de una oportunidad gigante en identificar nuevos usos para esos residuos y empezamos a poder trabajar con las empresas que pudieran reincorporar en esas materias primas, ya no materias primas vírgenes, sino materias primas recicladas. Materias primas recicladas que empezamos con un 10%, con un 20%, ya tenemos algún producto que tiene 100% materia reciclada, reitero, muy de la mano con esas instituciones educativas, de investigación, centros empresariales, todo esto para lograr que esas materias primas que reciclábamos pudieran cumplir con las especificaciones requeridas para el producto. ¿Qué especificaciones? Que tuvieran la resistencia, que pudieran dar el color, que pudieran tener la capacidad. Por ejemplo, hace más o menos 10 años encontrábamos que las botellas donde venían los jugos eh, eran un poco más amarillas que las otras botellas del mismo de PET, las botellas de agua. Resulta que esos tenían unos químicos que la botella en su estructura que permitían que ese jugo pudiera tener las mismas condiciones desde que se tenía la producción en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, y que con toda la cadena logística de desplazamientos íbamos a llevar ese jugo a Leticia, pudiera tener las mismas condiciones, las mismas características que si no lo tomábamos al lado de la planta. Entonces, esa botella tenía unos componentes para poder garantizar que ese jugo tuviera las mismas condiciones, pero resulta que cuando esa botella ya iba a ser reciclada, no podía ser reincorporada en el proceso productivo porque por esos componentes químicos que tenía la botella para proteger ese jugo, cuando se metía a proceso para ser reciclada,
se rompía inmediatamente, no tenía la misma resistencia, los hilos no daban la misma calidad. Entonces ahí fue donde se sentaron el sector empresarial y la investigación a identificar nuevas oportunidades para que esa botella pudiera cumplir con esas necesidades de que el producto llegara a otro lugar con las mismas características y por supuesto fuera reciclada al final de ese ciclo de vida. Entonces miren cómo empezamos a trabajar para que las empresas ya empezaran a identificar oportunidades incorporando materias primas recicladas de su proceso. No ha sido un ejercicio fácil, pues no ha sido, porque es un ejercicio de investigación, de ensayo y error. Entonces, por ejemplo, tenemos en un sector transporte hace unos años, algunas empresas ensambladoras de autos empezaron a identificar oportunidad en algunas partes del vehículo fueran fabricadas a partir de materiales reciclados. Entonces empieza un ensayo a identificar cuáles serían esos materiales reciclados. Luego que los tenemos, empezar a identificar, hay que someter las pruebas, pruebas que muchas veces tenían que ir por fuera del país para poder garantizar que esa pieza que se iba a utilizar para el interior del vehículo cumpliera con todas las especificaciones que necesitaba, tanto física como química. Entonces encontrar esos puntos no es fácil, mucho más cuando tenemos una cadena de reciclaje, una gestión de recicladores que no permite garantizar que siempre sea el mismo producto. ¿A qué me refiero a esto? Que no siempre van a ser botellas de PET lo que puedo tener, o la canasta de cerveza, o el plástico de los juguetes, que es el que me sirve. Entonces es importante poder gestionarlos, poder identificarlos para poder identificar ese producto, esa materia prima que puedo reincorporar en mi proceso y que no va a alterar esas condiciones de calidad. Entonces ha sido un ejercicio de investigación, de ensayo, de error. Entonces tenemos esa materia prima con un porcentaje reciclado, que ya reitero en algunos casos tenemos el 100%. Entra a una planta donde ya tenemos unos conceptos de temas ambientales, sociales y financieros. ¿Qué significa eso? Que tenemos un proceso productivo donde tenemos eficiencias en tema energético, podemos tener paneles solares o tenemos unas máquinas mucho más eficientes, con planes de mantenimiento. Si tenemos calderas, cumplimos con las especificaciones exigidas por parte de la ley y adicionales. Tenemos unas programaciones en operaciones establecidas que nos permitan minimizar esos tiempos de no valor agregado, que nos permita hacer mucho más eficiente ese proceso. En los temas de agua identificamos oportunidades, ya sea en recirculación de aguas, en mejorar el proceso si dependen algo del agua, en cómo, pues, si por ejemplo estamos en una planta de alimentos y nuestra, pues por supuesto una de las materias primas principales es el agua, cómo vamos más allá, cómo protegemos esa fuente de agua, qué acciones podemos desarrollar con ese territorio, con esa comunidad. Ya tenemos una conciencia mucho más grande, empezamos a trabajar muy de la mano también con esa cadena de abastecimiento, empezamos a identificar oportunidades, empezamos a hacer renuncias. Cuando digo empezamos a hacer renuncias, es que esa empresa empieza a identificar cuál es su nicho de mercado, entonces va a apuntar a eso y empieza a tercerizar otras acciones, otras funciones que no son su ADN. Entonces miren cómo empezamos a ver ese negocio ya de una manera mucho más integral, empezamos a ver los temas sociales, a identificar esos grupos de interés, a tener claro cuáles son los puntos relevantes para esos grupos de interés. Entonces, para esos empleados, pues, tenemos una política de salarios por encima del salario mínimo legal, tenemos políticas establecidas referente a las horas extras, trabajamos muy de la mano con salud y seguridad en el trabajo por llegar a cero esa accidentalidad y garantizamos todas las condiciones para poder llegar a ese indicador. Eh, nos relacionamos con esa comunidad donde estamos, tenemos claro que le interesa a las familias de nuestros empleados, a la junta directiva, a los accionistas. Entonces, mire cómo ya empezamos a tener una empresa donde tenemos unas entradas con unas materias primas ya con porcentajes reciclados, tenemos un desarrollo de esa cadena de proveedores porque tenemos claro ese proveedor o los proveedores que son críticos para nosotros, cómo realizan su proceso, tienen buenas prácticas también, cómo es el pago con los empleados, si tienen políticas de derechos humanos. Ya empezamos a desarrollar eso, empezamos a identificar qué riesgos podemos tener en esa cadena de abastecimiento.
por temas que puntuales o de importaciones o tenemos posibilidad en que en los desplazamientos en carretera tengamos derrumbes, lo que va a generar que tengamos dificultades con ese abastecimiento. Entonces miren cómo ya empezamos a tener un enfoque integral. En ese mismo enfoque integral de la empresa ya ha identificado con esos grupos de interés su producto qué necesidades qué necesidades tiene que satisfacer para ese cliente, para ese consumidor final. Tenemos consumidores finales que ya empiezan a hacer muchas preguntas. Entonces, no quiero que el producto venga en bolsa plástica, porque no lo entregan por volumen y no por unidad. Empieza a hacer una cantidad de preguntas que llevan a esa empresa, a esa organización, a repensar qué es, identificar oportunidades de su producto. Entonces ya tengo una entrada de materias primas vírgenes, perdón, de entrada de materias primas recicladas. Tengo todo articulado con la identificación de sus grupos de interés y tengo todo un equipo de trabajo que cumple como con todos los requerimientos, con todo lo establecido. Empezamos, ya tengo eficiencias en mis equipos, en mis máquinas, tengo identificados tiempos de no valor agregado, establecidos plan de eficiencia de agua, plan de eficiencia de energía, identificamos oportunidades para adaptarnos a ese cambio climático. Entonces, ¿qué voy a hacer para que ese consumidor final que me está pidiendo menos embalaje? Entonces, ¿cómo diseño ese empaque, cómo diseño ese producto para que no necesite que lo entregue en bolsa plástica? O si necesita unas condiciones especiales como icopor o que tenga que tener esquineras porque si el producto al almacenarlo puede golpearse con otro y puede romperse. Entonces, ¿qué hago para disminuir ese porcentaje de icopor? ¿Cómo diseño un empaque que sea mucho más sostenible? ¿Cómo diseño un empaque que posiblemente ese consumidor final no me lo va a devolver para yo reutilizarlo para entregar otro? Porque es difícil esa cadena logística inversa. Pero ¿qué tal si yo desarrollo campañas de sensibilización para que ese consumidor final que se va a quedar con ese envase o ese empaque pueda reutilizarlo en su casa para almacenar, para otra actividad? O cómo le invito para que me lleve ese envase o ese empaque a algunos puntos. Entonces realizo gestión con centros comerciales, realizo alianzas con otros gestores, porque es claro que mi empaque es un porcentaje muy bajito comparado con otros. Empiezo a identificar cómo esas estrategias de darle esa información a ese consumidor. Ahí es cuando ya hablamos de temas de educación. Más allá de los temas de educación que yo realice en mi operación, con esos grupos de interés que yo realice, con esa cadena de abastecimiento que yo realice con los empleados, con la junta directiva, con esa comunidad que yo estoy, también debo hacerlo con ese grupo de interés también, que es ese cliente, es ese consumidor final. Entonces, enseñarle a ese consumidor final las buenas prácticas que puede obtener y qué oportunidades tiene si al cambiar el empaque, entonces yo no se lo voy a entregar en la caja, sino en una bolsa, por ejemplo. Entonces el cliente se va a quejar porque lo prefería en la caja. Entonces, ¿cómo explicarle, cómo generar esa cultura al decirle que disminuimos el porcentaje de plástico, disminuimos el porcentaje de cartón, ahora el nuevo empaque es mucho más sostenible, es mucho más amigable con el medio ambiente, que igual no va a alterar las condiciones que necesita ese producto para que le pueda llegar bien, cómo educo a ese consumidor para que cuando llegue la bolsa, la caja o ese material de empaque lo pueda reutilizar o yo lo motive para que lo lleve a uno de esos centros de acopio, si tengo un tema de descuentos o otras alternativas para enfocarme para que ese consumidor pueda hacer una buena gestión de ese envase, de ese empaque. Por supuesto que cuando tenemos ese consumidor final con ese producto, recordar muy bien también, que lo hablábamos en ciclo de vida, cuando yo ya empiezo ese producto, ya estoy pensando en un ciclo de vida mayor, en un ciclo de vida más amplio, que ese ciclo de vida del producto, si se daña antes de cumplir ese ciclo de vida más amplio, pueda llevarse a reparación, pueda llevarse a mantenimiento. Y si yo no lo puedo hacer como empresa porque no tengo la capacidad o porque no me interesa como modelo de negocio, ¿cómo empiezo a generar alianzas con otros sectores, con otras empresas que puedan prestar ese mantenimiento? Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a ese cliente que se le dañó la pieza o el producto, pero si bien yo no presto el servicio de reparación y de mantenimiento, lo puede llevar a donde tal empresa que allí le pueden prestar como todo el mantenimiento y la reparación?
Entonces, mire que yo desde esa producción estoy pensando, repensando el diseño, repensando ese ciclo de vida que va a tener, repensando cuáles son los componentes de ese producto, de tal manera que al cumplir el ciclo de vida, ese cliente consumidor pueda reciclarlo o pueda entregarlo donde un aliado para que ese aliado haga toda la separación de las partes y puedan entrar nuevamente en ese ciclo productivo. Entonces miren lo importante que se vuelve la empresa en esa estrategia de economía circular y nuevamente más allá de un residuo, de una gestión integral de residuos, cuando nos dicen que pasamos de economía lineal a economía circular, es como en esa planta, como en esa empresa empezamos a hacer las cosas de manera diferente, cómo empezamos a ser mucho más eficientes en ese proceso y no solamente limitándonos a un tema financiero, a un tema de cómo sacar ventajas, sino cómo yo puedo garantizar que ese consumidor final va a quedar satisfecho con ese producto que le entregamos y va a generar toda esa circularidad. Entonces, miren el reto tan grande que tenemos en educar, en informar a ese consumidor, porque ese consumidor, aparte de los temas de reputación, que va a hablar bien de ese producto, de la experiencia, porque ya somos más de experiencias, independiente del producto que tengamos, si se nos dañó, entonces lo que les decía, si la empresa no tiene el servicio de mantenimiento porque no tiene la capacidad, no le interesa cómo la empresa le brinda la información de que A, B y C le pueden dar el mantenimiento para ese producto y le va a quedar bien. Entonces miren que ya son relaciones a largo plazo, ya no es puntualmente vender un producto y ya si no me compro, no, es cómo genero esa experiencia, cómo genero relaciones, cómo sensibilizo a ese consumidor, nuevamente lo que les decía, porque es actor clave en cómo va a reciclar ese producto cuando termine su ciclo de vida, o si va a llamar a un número determinado para que lo recojamos, o cómo le informo que si ya terminó su ciclo de vida, lo puede entregar en tal parte o tal gestor, cómo ese envase o ese empaque lo puede reutilizar o lo puede llevar a un punto de reciclaje, lo puede fácilmente reciclar en su casa y cómo le garantizamos a él que si disminuimos o cambiamos las condiciones de ese envase o ese empaque, va a cumplir con las mismas expectativas. Hace muchos años, cuando comprábamos una nevera, yo no sé si recuerdan que venía con el icopor en las bases, venía en los laterales también y venía con una caja. Eso era un encarte, porque entonces le dejaban a uno la caja, el icopor, los laterales de cartón y eso era un encarte, pues guardar la caja. Ahora ha sido reto para esas empresas de electrodomésticos, como primero identificar cómo disminuir ese embalaje, porque es mucho más, ponen mucho material que sobra, pero que igual era una preocupación para ese fabricante de nevera porque tenía que garantizar que la nevera no llegara rayada y que sus puntas, sus esquinas, que eran las que tenían mayor riesgo de deteriorarse en ese transporte, no sufrieran. Entonces, estas empresas han desarrollado también a prueba de error diferentes alternativas para minimizar ese empaque, ese embalaje que tienen y desarrollado acciones, alianzas. Entonces, por ejemplo, han ensayado el tema de utilizar solamente los arriba y abajo las tapas de icopor y envolverla en plástico chicle, otras veces con los cartones, pero facilitando que cuando se la vayan a entregar a ese usuario se puedan traer las cosas inmediatamente, entonces inmediatamente instalarla y traerse las cosas. Entonces miren que siguen trabajando todo el tiempo, no es fácil, miren por ejemplo lo que les decía de las neveras, porque igual tienen que garantizar a ese consumidor final que aparte de que la nevera va a llegar funcionando perfectamente, no va a llegar rayada ni toteada en las esquinas. Entonces miren que se vuelve un reto de todas las empresas en cómo con ese embalaje, con ese envase, ese empaque, va a poder garantizar que ese producto cuando le llega al final va a tener las mismas características. Entonces es un reto para las empresas. Tenemos en nuestro país una reglamentación ahora que se llama reglamentación extendida al productor. ¿Qué significa esa reglamentación? Eso significa que las empresas que ponen marca en el mercado son responsables por unos porcentajes de materiales reciclados al año, o sea, el 10%, el 20%, el 30%. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, una empresa como Postobón. Postobón debe reportar al ministerio cuánto material de envase de empaque reciclado pone en el mercado. Entonces, no sé, pondrá 1.000 toneladas de vidrio, 1.000 toneladas de plástico. Él debe reportar anualmente al ministerio qué está haciendo por recuperar porcentajes de ese material reciclado.
Entonces pasa para Postobón, pasa para Coca-Cola, pasa para todas las marcas que ponen producto en el mercado. Entonces por eso ya cuando vamos a algunos almacenes nos preguntan si vamos a dejar el gancho, si vamos a dejar la etiqueta. Ya también nos preguntan si les vamos a llevar la bolsa plástica, que también hace parte de la reglamentación que tenemos hace muy poco de plásticos de un solo uso. Entonces miren cómo empieza a generar esto los cambios, ya nos preguntan, ya es común que no lleves o llevas la bolsa de tela, la bolsa de material reciclable, o es común ver a las personas que salimos con el producto en la mano, lo metemos al morral o lo metemos en la cartera. Entonces miren cómo todas esas dinámicas empiezan a generar una conciencia con ese consumidor. A algunos nos cuesta más que a otros. Estas últimas generaciones ya vienen con el chip. Nosotros nos cuestan, los de mi edad nos puede costar un poco más, pero ya empezamos a tener unos cambios en los patrones. Ese consumidor, qué está pidiendo, ya pregunta, ya como tenemos acceso a tanta información, ya mira si tiene buenas prácticas con sus empleados. Me pasó hace poco con mis hijos que son adolescentes, que fuimos a una marca. Me dijeron, mami, no, esa marca no me gusta porque no has visto en TikTok, la critican horrible porque tiene un tema de malas condiciones laborales, con salarios, con el tema de horas extras. Entonces miren cómo ya se vuelve un tema que ese consumidor empieza a pedir unas cosas, empieza a escoger las marcas con temas reputacionales que pueden garantizar en los temas sociales, en los temas ambientales, en los temas financieros. Entonces miren cómo ese concepto de economía circular se integra totalmente con esa estrategia de sostenibilidad. Nuevamente lo que quiero que les quede muy claro hoy, que más allá de esos temas de economía lineal que vemos en residuos, lo mismo es para la economía circular, va mucho más allá de esos residuos, va mucho más allá de un tema de repensar, rediseñar, investigar, educar, formar. Vamos a ver enseguida en un video que les quiero mostrar cómo tenemos varios casos de economía circular en nuestras vidas y que no los teníamos identificado. Uno de ellos son las plataformas colaborativas. Esas plataformas lo que buscan es prestarte un servicio sin necesidad de que tú los compres. Entonces, ¿cuáles encontramos ahí? Uber. Hace parte de esas estrategias de economía circular colaborativa, donde no necesitas comprar un carro, sino que tienes la opción para poder desplazarte. Lo mismo pasa con las otras de vehículos. Con las de Airbnb no necesitas comprar una casa para poder tener un servicio, una experiencia. Lo mismo pasa con cuando, por ejemplo, vamos a Home Center a alquilar una máquina porque necesitamos para una cosa puntual. Entonces uno no se trastea siempre, ni se trastará una vez al año, si mucho. Entonces necesitas un taladro al año una vez, entonces ya no necesitas comprar el taladro, sino que vas y alquilas el taladro por el tiempo que lo necesitas. Lo mismo si necesitas una máquina especial para hacer una hidrolavadora o alguna cosa puntual que no vas a hacer sino una vez o dos veces al año y no necesitas comprar la máquina para tenerla guardada, que tienes que llevarla a mantenimiento, el almacenamiento, cuánto te cuesta, todo eso. Cuando vemos en las empresas, en las universidades también, estas plataformas donde buscan compartir el carro y más allá por un tema de disponibilidad de parqueaderos, como las empresas empiezan a incentivar que los empleados empiecen a ofertar, a poner a disposición sus carros, porque ya tienen premios, les dan puntos asociados. Entonces, ¿cómo empezamos a generar esa conciencia? ¿Cómo empezamos? Entonces, miren que ya tenemos muchos ejemplos de economía circular, más allá de la gestión de residuos que tenemos. Ya tenemos una oferta importante de ropa que viene de material reciclado, algunas con un 100%, otras empezamos a encontrar unos porcentajes. Eh, ya también una cantidad de productos, las botellas de gaseosa, algunas ya son el 100%, las de agua. Podemos encontrar muchas piezas, muchos materiales, las servilletas, algunos productos ya vienen de material reciclado. Entonces, miren cómo ya hace parte de nuestra vida diaria, cómo es importante reciclar, cómo más allá de honor a la bandera o las excusas que siempre teníamos, es que pasa el carro de la basura y lo mezcla. No, ya tenemos rutas selectivas, ya tenemos en las urbanizaciones la separación de residuos, ya sea porque se las vendan a un tercero o a los mismos oficios varios de la unidad recibe esos ingresos para hacer las actividades de la unidad.
tenemos los recicladores, que ya tenemos una reglamentación donde los invita a que se organicen y a que tengan las condiciones como salarios, como uniformes, como prestaciones, una cantidad de beneficios. Entonces, cómo se formalizan ya esos recicladores. Y nuevamente en el momento de consumir, mirar cómo lo hacemos. Entonces ya tenemos unas opciones de refill. Entonces, ¿qué tal si yo hago refill del jabón en mi casa y compro la bolsa o el champú o de la mermelada o una cantidad de productos? Ya tenemos una oferta muy grande, ya no solamente es ese precio el factor diferenciador, sino que ya ven otras cosas, o a veces preferimos la mermelada porque es fabricada por madres cabezas de familia o viene de un territorio con un tema de conflicto social bastante fuerte. Entonces, y la compro mejor en vidrio porque la puedo reciclar nuevamente, puedo usar el frasco para guardar los clavos, los tornillos de mi casa. Entonces ya empiezo a pensar diferente. Nuevamente la invitación es que lo hagamos consciente en nuestros hogares en el momento que consumimos, cuando trabajamos el tema de disminuir ese porcentaje tan importante de desperdicios de residuos de alimentos. Entonces ya no voy a marcar 15 días las frutas y las verduras porque se me van a dañar muy fácil. Entonces, ¿qué tal si las compro cada fin de semana en lo que necesito exactamente? Entonces ya empezamos a cambiar como unos patrones y empezamos a ser mucho más conscientes de esto. Quiero mostrarles un video de la Fundación Helen MacArthur, que es una de las fundaciones que más trabaja los temas de economía circular. Nuestro actual modelo de economía lineal depende de recursos baratos, de fácil obtención y de energía proveniente de combustibles fósiles. Extraemos, producimos, usamos y desechamos, sobreexplotando la oferta finita de materia prima y generando residuos. Es más, tanto recurso como energía serán cada vez más costosos y difíciles de explotar. ¿Este sistema podrá seguir funcionando a largo plazo? De aquí surge la idea de una economía circular basada en el rendimiento. ¿Qué ocurriría si no compramos los productos en sí, sino su servicio, y si facilitáramos su acceso y el rendimiento? En este modelo los productores y distribuidores mantendrían la propiedad de los productos. De hecho, la reparación y mantenimiento del producto formarán parte del acuerdo. Incluso aún sería mejor si los costes operativos como la electricidad estuvieran incluidos. Para las empresas tiene sentido retener materiales valiosos, aún más cuando su disponibilidad futura es incierta y si se espera una tendencia al alza en los precios. La obsolescencia prematura se eliminaría, en lugar de estar incorporada en el diseño. No tendríamos que pagar altos precios. Esto ya sucede con los móviles y los coches. Pero, ¿por qué no también con las neveras, las lavadoras y otros productos? Por supuesto, existe una amplia variedad de necesidades individuales y de las empresas. No hay una única solución que sirva para todos. Cientos de soluciones pueden ser adaptadas mediante contratos a medida, diversidad, libertad, flexibilidad y actualizaciones frecuentes. Con los modelos de coche compartido, por ejemplo, podemos usar empresas especializadas conectadas con la red con personas que ofrece compartir su coche. Las tecnologías de comunicación han permitido que nuestro mundo se convierta en una plataforma donde se puede encontrar, intercambiar servicios o incluso revender bienes. La clave es facilitar el acceso y que funcione tanto para hogares como para oficinas. Un contrato sobre el número de fotocopias hechas no podría ser más beneficioso para proveedores y usuarios, ofrecer un mejor servicio a un mejor precio. Las empresas también ganan. Para producir productos, la energía utilizada puede representar hasta un 75% de la extracción y producción de materias primas. Por lo tanto, si la remanufactura fuese una práctica común, podríamos reducir realmente nuestras necesidades energéticas. Esto contribuiría al cambio a fuentes energéticas renovables. Será un sistema que funcionará a largo plazo, desde la fase de diseño, y a la vez que creará puestos de trabajo en el proceso. El cambio hacia un modelo basado en el rendimiento y servicio es parte de la solución para acelerar la transición a una economía circular. Existe un mundo de oportunidades, tanto para las empresas así como las personas. Es importante recordar que el cambio ya ha comenzado.
Entonces miren como una cantidad de ejemplos que ya tenemos que ya muchos tenemos en el día a día, en cada una de nuestras acciones, están embarcados en esa estrategia de economía circular. Ya vemos hace unos años era común encontrar temas de preventa de productos de materiales en series para los hogares, de muebles. Ahora también tenemos una opción gigante que ya empezamos a ver de ropa, de zapatos, de accesorios, ya se volvió tendencia a tenerlo. Entonces, mire cómo empezamos a incorporarlo, cómo ese consumidor empieza a cambiar esas dinámicas, esos patrones de consumo y cómo empezamos a activarlo pues en el día a día. Ahí mencionaban una cosa súper importante, lo que les decía ahorita, es cómo empiezan esos productos a tener un ciclo de vida mayor con posibilidades de repararse, de remanufacturarse, de poder reincorporarse en el proceso productivo, lo que nos ha obligado a que tengamos productos que puedan durar mucho más y lo que tiene los grandes beneficios. Hace muchos años cuando uno compraba un horno microondas lo podías llevar a arreglar. Los últimos años ya no podía, sino que era más barato que compraras otro microondas. Ahora nuevamente las empresas tienen un ciclo, nos ofrecen un ciclo de vida mayor donde ya tenemos los hornos que puedes nuevamente llevar a reparar, que puedes llevar a arreglar, que encuentras el plato si se te quebró, que encuentras los componentes. Así tenemos una cantidad, lo mismo pasa por ejemplo con el café hace muchos años, era común que reutilizaras el frasco del café o la mermelada en los vasos en mi casa, luego la tendencia que no, ahora volvemos a tener eso, entonces vuelven a haber campañas de esos productos para los consumidores, entonces puedes reutilizar el frasco de café, como las botellas de donde viene el té, puedes utilizarlas para armar floreros. Nuevamente volvemos a utilizar las cosas nuevamente, a encontrarles un segundo uso, o cuando viene un empaque o un embalaje, o cuando las empresas empiezan a ofrecer el servicio de entrega de un producto en volumen, yo le llevo las canastas, pero yo me devuelvo las canastas y puedo entregarlas nuevamente. Como las empresas de alimentos buscan siempre, si bien ellos no pueden devolver las canastas por un tema requerido por el INVIMA y por todo, cómo empiezan a identificar formas más eficientes de entregar ese producto, minimizando ese embalaje que pueden tener. Y así encontramos una cantidad de opciones. Nuevamente los invito a que sean mucho más conscientes en el momento, este fin de semana, en su casa, si salen, si tienen que hacer alguna vuelta, algún trámite, un restaurante, un centro comercial, un parque, empiecen a identificar esas dinámicas que ya tienen incorporadas, que ya tienen, que ya las hacen sin tenerlas claras o conscientes que hacen parte de esa estrategia de economía circular. Nuevamente mi invitación para que lo incorporemos, para que nuestras organizaciones empecemos a identificar, seguramente ya están desarrollando algunas y no las han identificado en eso, empecemos a identificar y empecemos a informar, empecemos a contarle a ese grupo de interés que estamos haciendo en temas de economía circular, que le estemos contando a ese consumidor final, que estamos haciendo, que le estemos educando, que le estemos formando, qué oportunidades tiene con reciclar ese embalaje o ese producto, o qué pasa cuando termina su ciclo de vida, puede hacer la gestión, puede hacer la separación o puede hacer el almacenamiento con este gestor. Es empezar a contar también muchas cosas más. No sé si alguno tiene alguna inquietud, le gustaría agregar algo más. Muchas gracias por acompañarme. Sé que es una hora y un día muy difícil. Espero que tengan un muy buen fin de semana y muchas gracias.